Bien, en esta mañana vamos a ir al Evangelio según San Juan y vamos a leer un pasaje hermosísimo que está en este capítulo. San Juan capítulo 2. Y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 11. Bien, dice así la palabra del Señor. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Nuestro tema para hoy es: incluye a Jesús en tus planes. Incluye a Jesús en tus planes. Bien, mis amados, nosotros sabemos que fuimos creados por Dios con una necesidad espiritual en nuestro corazón, y es de depender de Dios. Y cuando nosotros queremos ignorarlo, entonces todo será un fracaso. Por eso necesitamos que Jesús siempre esté incluido en todos nuestros planes. Yo no sé cuáles son los planes que tienes para tu vida, pero sí sé una cosa, y es que si tú incluyes a Jesús en cada uno de tus planes, entonces las cosas van a ser muy diferentes. Entonces la gloria de Dios va a descender sobre tu vida, la gloria de Dios va a descender sobre tu hogar, la gloria de Dios va a estar en todo cuanto tú hagas, mi amado hermano. Y vas a ver cómo las cosas serán diferentes. Entonces, por favor, mis amados, incluyamos a Jesús en nuestros planes. El Señor Jesús dijo allá en Apocalipsis 3:20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él, voy a cenar con él y él conmigo. Pero Jesús está llamando y él quiere que le incluyamos en nuestros planes, en nuestra vida. La vida del ser humano sin el Señor no es nada. Por eso necesitamos que él siempre tome el control de nuestra vida. Necesitamos que él siempre tome el control de nuestros actos. Aleluya. Así que miramos en este pasaje, encontramos que la Biblia dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. En la Biblia encontramos 7 fiestas especiales que realizaban los judíos anualmente, y era la Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de la expiación, las primicias, las trompetas y los tabernáculos. Estoy segura que Jesús a cada una de esas fiestas, como buen judío que era, Jesús asistió a cada una de ellas. Pero a la única fiesta que la Biblia nos registra que Jesús asistió, aparte de estas fiestas, fue a un matrimonio.
el pasaje que acabamos de leer, Jesús asistió a unas bodas en Caná de Galilea. Y allí estaba él con algunos de sus discípulos. La Biblia dice que fueron invitados María, la madre de Jesús. Allí estaba Jesús y también sus discípulos. Pero lo que nos concentra en esta mañana es que para Jesús es tan importante, para Dios es tan importante el matrimonio, que Él asistió a esta fiesta. Él asistió a este lugar. Él asistió, le invitaron y él gozoso con sus discípulos. Hacía 3 días más o menos Natanael había llegado a él. Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y le dice Natanael, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces el Señor le responde, Natanael, te digo que cosas más grandes que estas verás. Y en esta boda estaba presente Natanael. Y Natanael fue testigo del primer milagro que hizo Jesús. Hay algunas personas que dicen algunas historietas que dicen que Jesús hacía milagros cuando era niño, pero según este capítulo, la Biblia dice que Jesús, ese fue el primer milagro que Jesús realizó en público: convertir el agua en vino en un matrimonio. Bueno, lo primero que encontramos en este pasaje es la importancia que Jesús da al matrimonio. Hoy en día la importancia del matrimonio se ha degradado demasiado. Ya no es como tan importante el matrimonio. Encontramos muchas personas que se casan y al año, a los 6 meses o a los 2 años, no sé, ya están separados. ¿Por qué? Porque no se le da la importancia que debe tener el matrimonio. Pero para Jesús fue muy, muy importante. Recordamos que el matrimonio fue instituido desde la primer pareja. El Señor Jesús creó a Adán y creó a Eva, y Él mismo los unió en matrimonio. Y encontramos que en Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la Biblia: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así comenzó la raza humana, con un matrimonio. No empezó ni con un cumpleaños, empezó con un matrimonio, el cual Dios mismo celebró. Ahora, mis amados hermanos, ¿por qué para Jesús era tan importante esta reunión de este matrimonio y Él no se hizo del rogar para ir allí? Porque para Jesús el matrimonio es una institución sagrada delegada por Dios. Así que felicito a todas las personas que están casadas o que también se piensan casar. Hoy es como muy escaso ahora celebrar matrimonios. Ahora, matrimonios que perduren. Doy gracias a Dios porque, llevo 43 años con mi esposo de casados y ha sido una bendición. Pero saben, mis amados hermanos, ¿cuál ha sido el secreto del matrimonio, de los matrimonios que perduran? De los matrimonios que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las luchas, de las angustias, porque también se viven angustias en el matrimonio, pero cuando se viven angustias en el matrimonio, yo tengo que recordar que una vez hice un pacto: en la tristeza, en la adversidad, en la alegría, en la escasez, en la abundancia, yo prometí ser fiel, y yo prometí que ese pacto que yo estaba celebrando era hasta que la muerte nos separe. Ahora se ha olvidado muy fácil ese pacto, y entonces por eso muchas personas a la primer
dificultad que tienen en el matrimonio, entonces dice, bueno, agarre para su casa que yo agarro para la mía. Y otra vez llegan con las maleticas allá. Papá, mamá, aquí estoy porque ese tipo yo no me lo aguanté, o a esa mujer yo no me la aguanté, es que no cocina como es mi mamá, es que no arregla la casa como es mi mamá, es que mi esposo no es como mi papá. No, es que usted no estaba buscando ni una mamá ni un papá, usted estaba buscando era un esposo, y el esposo es un complemento o la esposa es un complemento. Así que superemos las dificultades, pero eso solo se puede superar como lo que hizo esta pareja. Dice la Biblia que fueron invitados allí a las bodas. Allí estaba María. Se dice que de pronto era que María era, los cónyuges eran familiares de María o de la familia de Jesús. Bueno, no nos detenemos en eso porque tampoco la Biblia es que da mucha luz sobre quiénes eran. Es más, la Biblia no dice ni los nombres de los cónyuges, ni la Biblia solo dice el lugar, solo dice que Jesús fue invitado a María y los discípulos de Jesús. Bueno, pero lo segundo que vamos a ver en este pasaje es lo primero, la importancia que tiene para Jesús el matrimonio, y lo segundo, que es sumamente importante invitar a Jesús a mi matrimonio, invitar a Jesús a mi hogar, invitar a Jesús a mi familia, invitar a Jesús a que tome parte activa en mis decisiones. Cuando sacamos a Jesús del contexto, cuando sacamos a Jesús de nuestros planes, entonces todo se vuelve un fracaso. Por eso, mis amados hermanos, la primer persona que debe ser indispensable en el hogar es Jesús. Incluso cuando yo coloco a Jesús en primer lugar antes que a mi cónyuge, entonces todo marchará a la perfección, entonces todo marchará bien. Hicieron bien estas personas, este esposo, de invitar a Jesús al matrimonio, porque cuando invitamos a Jesús, entonces las dificultades se pueden superar. Entonces con Jesús todo lo podemos solucionar. Entonces, cuando tenemos a Jesús en el matrimonio, cualquier dificultad es superada. Así que, mis amados, si hay alguien aquí que se olvidó invitar a Jesús al matrimonio, dile: Señor, perdóname. Señor, hoy te invito a que tú tomes parte activa, a que tú seas el jefe de mi matrimonio, a que tú seas la parte primordial, el eje de mi matrimonio, Señor, porque yo sé que si tú eres el eje principal de esta reunión, entonces todo, de esta sociedad o de este vínculo, entonces todo va a marchar a la perfección. Bien, ¿por qué debemos invitar a Jesús a nuestro matrimonio? Porque Él debe ser la base de toda familia, debe ser la base de toda institución. Y recordemos que la familia es la base de la sociedad. ¿De qué está conformada esta iglesia? De familias. Muy bien. ¿De qué está conformada esta ciudad? De familias. ¿De qué está conformado nuestro país? De familias. Y cuando la familia tiene a Jesús como el eje principal, entonces el gobierno va a marchar bien, entonces la nación va a marchar bien, entonces los colegios van a marchar bien, entonces las instituciones van a marchar bien. Pero tenemos que tener a Jesús como el eje principal de nuestra sociedad y sobre todo de nuestro matrimonio. La Biblia dice en Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto hablando de la primer pareja que Dios mismo unió en matrimonio.
Y luego, hablando de la culminación de la raza humana, allá en Apocalipsis, la Biblia dice que esto culminará también con una boda. Por eso para Jesús fue tan importante asistir a aquella reunión y hacer su primer milagro en aquella reunión y lanzar su ministerio público en aquella reunión, porque el matrimonio para Jesús es de gran importancia. Así que si tú tomaste esa decisión, no fue algo por casualidad, ni fue algo que se te ocurrió, no, estaba en los planes de Dios, y como tal debes cuidar esa institución porque ha sido dada de parte de Dios. Bien, la Biblia dice allá en Apocalipsis capítulo 19 versos 7 y 8, hablando de la última escena del final de la raza humana, cómo se va a celebrar también con una boda. La Biblia dice: gocémonos y alegrémonos. Apocalipsis 19, 7 y 8. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, miren, mis amados hermanos, a nosotros el Espíritu Santo nos está preparando para aquel gran día, para aquella gran boda. Por eso les decía, el matrimonio instituido por Dios es demasiado importante, porque la raza humana comenzó con un matrimonio y también culminará allá en el Apocalipsis con un matrimonio. Un matrimonio que se celebrará entre Jesús y la iglesia. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos prepararnos como una novia esperando a su esposo, con vestidos blancos y resplandecientes. ¿Cómo vamos a mantener esos vestidos blancos y resplandecientes? Pues amando al Señor con el corazón, entregando nuestra vida al Señor. No quiere decir que después no vamos a cometer ningún error, pero la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, y así vamos a poder tener nuestras vestiduras blancas, limpias y resplandecientes para participar en la gran boda del Cordero, en la gran boda de Jesús con la iglesia. Y luego dice la Biblia que estaremos siempre con el Señor. Así que damos la gloria a Dios, damos la honra a Dios por habernos tenido a nosotros como dignos de participar en aquellas bodas y de ser parte de la iglesia santa y pura de Dios. Así que, mis amados, cada día prepárate, porque no sabemos el momento, no sabemos el día ni la hora en que vamos a ser llamados para estar con el Señor. Pero como dice la Biblia, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Aleluya. Bien, aquel esposo no olvidó invitar a Jesús a su matrimonio. Bien. ¿Y qué aprendemos de que aquel esposo invitó a Jesús a su matrimonio? Que Jesús debe ser el eje de toda familia y que la relación será más fuerte y perdurable cuando tenemos a Jesús como el invitado en nuestro hogar, en nuestra familia. Mire, yo no sé qué pasó con aquel hombre, si no calculó bien la cantidad de invitados, porque se cree, de acuerdo al milagro que Jesús hizo, que eran cantidad los invitados que habían para aquella fiesta. Lo cierto es que en esta precisa reunión, boda, celebración, encontramos el primer milagro que Jesús hizo.
Jesús todo lo tenía calculado, preparado. Mire, a Jesús nada lo coge por sorpresa. Así que las bodas de los judíos duraban 8 días y eran muchos los invitados porque era un acontecimiento muy especial. Entonces, durante esos 8 días se debía de dar comida y se debía de dar bebidas a los invitados. El vino era una bebida muy común en aquellos tiempos, incluso hoy todavía en Israel. Es una bebida muy común. Así que cuando la madre de Jesús se da cuenta que había sucedido algo inesperado, entonces va y le dice a Jesús: Señor, no tienen vino. En aquel momento Jesús sabía, porque nosotros tenemos que saber que los tiempos de Dios son perfectos, que a Dios nada lo coge por sorpresa. A veces queremos nosotros que Dios haga un milagro y que lo haga, pero ya, al término de la distancia, en el momento, en el mismo instante. Pero Dios sabe cuándo tiene que hacer las cosas. Y no es cuando a mí se me ocurra, y no es cuando yo quiero, y no es cuando yo lo determine, y no es cuando yo le ordene a Dios. Es cuando Dios quiere, porque Él es soberano, porque Él hace las cosas a su tiempo, porque Él hace las cosas en su perfecta voluntad. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar la perfecta voluntad de Dios. Jesús mismo, allá en la oración en Getsemaní, Jesús dijo: Padre, este es un paso muy duro para mí. Jesús estaba hablando como hombre. Dios, este es un paso muy duro para mí. Si puedes pasar de mí esta copa, si hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo tenga que dar este paso. Pero le dice Jesús: Padre, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y si Jesús mismo lo reconoció, nosotros también lo tenemos que reconocer, y nosotros tenemos que aceptar la plena voluntad de Dios. Hay muchos hermanos que se van de la congregación porque en el momento que ellos querían que Jesús hiciera un milagro, el Señor no lo hizo. Porque ellos querían obligar que Dios tenía que sanar al enfermo, que Dios tenía que sanar a su padre de 80, de 90 años. Y sencillamente Jesús no lo hizo, porque ya era el tiempo de llevar a esa persona a la presencia de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y muchas personas se van de las iglesias. Es que Dios no me escuchó. Es que yo estoy enojado con Dios. Es que yo estoy amargado con Dios. ¿Quién pierde? Pues tú o yo, porque Dios no va a perder nada. Entonces tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios, aceptar que el tiempo de Dios es perfecto, como cuando le dijo la Virgen María a Jesús, le dice: no tienen vino. En ese momento Jesús le habla no como el Hijo, sino como el Salvador del mundo. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Algunos escritores dicen que, algunos comentaristas dicen que de la hora que Jesús estaba hablando podía ser la hora precisa del milagro, pero otros dicen que podía ser la hora en que a él le tocaría entregar su vida en rescate de la humanidad. Bueno, la Biblia no nos hace claridad si era la hora de empezar a hacer el primer milagro, o era la hora, como dice la Biblia allá en San Juan, Padre, la hora ha llegado. Bueno, lo cierto es que después de esto, la Virgen María ella no recrimina las palabras de Jesús, y no fue que Jesús estaba haciendo un poco descortés con ella, sino que él estaba hablando en ese momento no como el Hijo, sino como el Salvador del mundo, como aquel al cual Dios le había encomendado la tarea de salvar a la humanidad.
Entonces, en ese momento, Jesús, no sabemos cuánto tiempo pasó después de que tienen esta conversación con María. Lo cierto es que ella les dice a los invitados: mire, hagan todo lo que Jesús les diga. Y ojalá que nosotros atendamos este consejo, porque fue un consejo y un muy buen consejo que dio la Virgen María. Hagan todo lo que Jesús les diga. ¿Y saben dónde está todo lo que Jesús nos dice? Aquí en la palabra. No hay otra manera. Si tú quieres escuchar la voz de Jesús y saber cuál es la voluntad de Jesús para tu vida, entonces lee la palabra y obedécela y practícala, porque eso es lo que Jesús te está diciendo. Bien, por eso les decía que fue una muy buena decisión que tomó aquel hombre de invitar a Jesús a las bodas, porque donde Jesús no hubiera estado en este momento, imagínense cómo iban a conseguir vino para tanta cantidad de personas. Sí, adelantándome un poquito a los acontecimientos, se cree que Jesús más o menos multiplicó entre 400 y 500 litros de vino. Eso era una gran cantidad. Entonces, pero aquel hombre hizo muy bien en invitar a Jesús a su matrimonio. ¿Has invitado a Jesús? Gracias a Dios por todos los hermanos que hoy se unieron a la iglesia del Señor y que invitaron a Jesús a tomar parte activa de sus vidas, a tomar parte activa de sus decisiones, porque de hoy en adelante las cosas no seguirán igual, las cosas no marcharán igual, las cosas serán mucho mejor de lo que habían caminado hasta ahora, mi amado hermano. Porque cuando invitamos a Jesús a nuestra relación, a nuestro matrimonio, podemos estar seguros de que nuestra relación será más fuerte y perdurable. Todos los hogares tienen dificultades, pero cuando Jesús es el eje central de la familia, entonces las cosas van a perdurar, entonces la relación va a perdurar, entonces podemos ser ejemplo a nuestros hijos, entonces podemos ser ejemplo a nuestros familiares. Ahora, cuando Jesús está en el centro de nuestro hogar, la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Donde Jesús no hubiera estado en aquel lugar, hubiera sido un caos. Que a la mitad de la fiesta se hubiera acabado el gozo, se hubiera acabado la alegría, porque eso es lo que significa el vino: gozo, alegría, abundancia. Pero gracias a Dios que Él estuvo allí. Así que si estás sintiendo que en tu hogar se está acabando el amor, se está acabando el gozo, se está acabando la paz, se está acabando la salud, se está acabando la tolerancia, que ya no se toleran padres e hijos, que no se toleran los esposos, que ya no se toleran los hermanos, ¿sabes qué es lo que está faltando? Está faltando la presencia de Jesús en tu vida, pero en tu hogar. Pero si invitas a Jesús a que tome parte activa, no como un huésped, porque un huésped es alguien que viene, está 1 o 2 días, un mes y se va. No, invita a Jesús a tu vida, que Él tome el control de tu hogar, que Él tome el control de tu matrimonio, que Él tome el control de tus acciones, que Él tome el control de tus decisiones. Y entonces cuando invitamos a Jesús a tomar el control, las cosas van a marchar bien. Y no solamente, como les decía ahorita, no solamente como un huésped que uno ve en algunos hogares. Jesús es el huésped invitado, el huésped invisible. No, Jesús no quiere ser solamente huésped. Jesús quiere ser dueño y señor de tu hogar, quiere ser dueño y señor de tu familia. Cuando tú colocas a Jesús en primer lugar, antes que tu esposo, antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tus padres, todo va a funcionar bien, porque cuando colocamos a Dios en primer lugar, todas las demás cosas marcharán bien, mi amado hermano. Muy bien, aleluya. Así que todos los días, cuando tengamos dificultades y cuando no tengamos dificultades también, debemos recordar que una vez yo hice un propósito, yo hice un pacto con alguien. Y recordar
que mi pacto fue delante de Dios. Aquí hay muchos matrimonios. De pronto hay muchos matrimonios que están al borde de la destrucción, que ya no se aguantan, que las cosas no están funcionando, que las cosas funcionaban cuando había dinero, que las cosas funcionaban cuando había juventud, que las cosas funcionaban cuando había salud. Pero ahora que parece que las cosas se han deteriorado, pareciera que ya no es lo mismo. Pues mi amado, quiero decirte que debes recordar siempre el pacto que hiciste, que fue delante de Dios. Tú no hiciste un pacto solo delante de unos testigos. Mira, el matrimonio es tan válido delante de Dios, así los haya casado un sacerdote, un rabino, un pastor, un juez, un notario. Cualquiera persona de esas que haya realizado tu boda es tan valedera delante de Dios, que Dios está al cuidado de tu matrimonio y que Dios siempre estará al cuidado de que ese matrimonio funcione. Pero tú tienes que darle el lugar a Dios para que tu hogar no se vaya a pique. Estaba mirando yo que hay un artículo que nosotros olvidamos. Eso nos lo lee el juez cuando nosotros nos casa, o el notario, pero sencillamente nosotros estábamos tan enamorados y tan embelesados con la otra persona, que si les pregunto, ¿usted se acuerda qué fue lo que le dijo el juez o lo que le dijo el pastor cuando le estaba casando? Usted solo se acuerda que estaba mirando a su prometido o su prometida. Pero mire, hay un artículo, y es el artículo 102 del Código Civil. Define el matrimonio como un contrato solemne. No debe ser disuelto, por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente para toda la vida. Se unen actual e indisolublemente. Es algo que no puede ser disuelto. Y para toda la vida. Eso no es ni por 1, ni por 2, ni por 3 meses. La Biblia misma lo establece, hasta que la muerte los separe, con el fin de vivir juntos. Y el matrimonio no es que ella va a vivir en la casa de su papá y yo en la casa de mi mamá, y que yo, si tuvimos algún problema, entonces ella se va y se queda 1 año en la casa del papá, y yo me quedo en mi casa también, hasta que o se desbaratan las cosas o por misericordia de Dios se arreglan. Pero amados, el matrimonio es para vivir juntos, para compartir juntos, para echar la familia adelante juntos, para cuidar a los hijos juntos, para velar por las finanzas de la casa juntos. Esto no es alguien de uno solo, debe ser un mutuo acuerdo entre los dos. Y eso no estoy hablando solo de la Biblia, estoy hablando del artículo 102 del Código Civil. Entonces, eso es lo que nos dice, no solamente para vivir juntos, sino para procrear. Ahora vemos que es tan difícil que haya niños, porque ahora el mayor delito que se está cometiendo es el matar niños inocentes, que porque creen que un bebé de 5, de 6, de 7 meses, incluso de más, de gestación, no siente. ¿Quién dijo? Es una persona. Pero ahora se está atentando contra esos chiquitines aún no nacidos. Y ahora es el peor holocausto que está sucediendo en la humanidad. Ahora sencillamente no se valora el matrimonio. Ahora sencillamente los chicos se van a vivir juntos, o si la chica quedó embarazada o no sé qué, miran a ver cómo deshacerse del bebé. Por favor, para eso no es la institución del matrimonio. Ahora, la Biblia ustedes dirán, esa pastora está muy anticuada. No, yo me estoy rigiendo a lo que dice la Biblia.
La Biblia habla del matrimonio como un vínculo sagrado y estipulado por Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros respetamos los vínculos, las leyes, los mandamientos de Dios, sabemos que yo debo guardar mi cuerpo, que mi cuerpo no es para la prostitución, que mi cuerpo no es para el desorden, sino que mi cuerpo es para Dios y que debo guardar mi cuerpo hasta el día en que Dios traiga a mi esposo o a la esposa. Bien, muy bien. Con el deber de procrear y de auxiliarse mutuamente. ¿Auxiliarse mutuamente hasta cuándo? Hasta el final. Lo que pasa es que cuando olvidamos que Dios es el eje central del hogar, entonces hay muchas cosas que nos olvidan de que nosotros tuvimos un pacto para auxiliaros mutuamente. Amado, cuando tengas dificultades en el hogar, en la familia, no olvides el pacto que una vez hiciste. En enfermedad, en salud, en tristeza, en alegría, en pobreza, en riqueza, yo prometí serle fiel a ese hombre y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Bien, la Biblia dice en Mateo 19, 4 al 6 que este es un pacto que solo la muerte los puede separar. Dice la Biblia, él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Quien toma las decisiones ahora en tu hogar, parejas jóvenes, no es ni tu mamá ni es tu papá, eres tú con tu esposo o con tu esposa. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar en esto, y próximamente, de pronto, en una reunión de parejas hablaremos mucho sobre este tema. Y otra recomendación que da el Señor para el matrimonio es: con tal que sea en el Señor. Bueno, alguna vez un hermano quedó viudo después de muchos años de matrimonio, sus hijas ya grandes, casadas todas, y ellas no permitían que su papá se volviera a casar. Incluso vinieron y hablaron conmigo: pastora, es que mi papá se quiere volver a casar y él tiene que respetar la memoria de mi mamá, él tiene que respetar el vínculo que él tuvo con mi mamá, él tiene que honrar a mi mamá. Sí, él la honró hasta el día que ella murió, pero la Biblia dice que cuando uno de los dos cónyuges muere, dice que el otro queda libre para casarse, con tal que sea en el Señor. Entonces, yo no puedo obligar a una persona que quedó viudo a que se tiene que morir solo y que tiene que permanecer solo. No, hay muchas personas que todavía aguantan otro matrimonio. Entonces, de acuerdo a la Biblia, todavía lo pueden hacer. Entonces, mis amados hermanos, esto sí no es pelea conmigo, esto es pelea con el Señor. Así que yo le dije a las hijas de aquel hermano, le dije: no, mire, de acuerdo a la Biblia, la muerte disuelve ya el matrimonio, porque y si él se quiere casar, se puede volver a casar. Pues esas chicas quedaron muy enojadas conmigo, que porque yo estaba fuera de la palabra del Señor. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, ese es el paso a seguir, ¿de acuerdo? Pues que hay muchas esposas o esposos que prefieren quedarse solos después que su cónyuge muere, porque no quieren colocarle un papá o una mamá a los hijos, o porque ya están bien de edad. Bueno, eso ya es una decisión muy personal que debe tomar cada persona. Bueno, algunos me dirán: bueno, pastora, y si Jesús fue a la fiesta, y si Jesús multiplicó el agua en vino, entonces eso quiere decir que Jesús aprueba que yo tome, o quiere decir que Jesús aprueba que yo vaya a las fiestas. Pues, mis amados hermanos, quiero decirte que Jesús aprueba que tú vayas a algunos lugares, no a todos. Entonces, la pregunta que debes hacerte es: ¿aprobaría Jesús
lo que estoy haciendo? ¿El Espíritu Santo iría conmigo a tal lugar? Si te invitan a un matrimonio, tú puedes ir a ese matrimonio, pero una cosa es que vayas al matrimonio y otra cosa es que te pongas en la tomata y en todo lo que se está haciendo allí. No, tú debes allí guardar tu compostura como un hijo de Dios. Tú debes guardar tu compostura como una persona diferente. Dice la Biblia, conviertas en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Entonces, mis amados, tú tienes que guardar el testimonio como un hombre o como una mujer que ahora es diferente y que ama al Señor con el corazón. Entonces tú puedes ir, llevar tu regalo. Eso sí, siempre que te inviten a una fiesta, no hagas como alguien que siempre iba a las reuniones, lo invitaran o no lo invitaran, y decía: aquí vine yo a felicitarlos. Pues no traje mi regalo, pero traje mi corazón lleno de mucho amor. Imagínense. Entonces no, cuando tú eres de los que te invitan a una reunión y saben que tú llevas regalo y sabes que te comportas bien, siempre te van a querer invitar. Entonces, pero cuando tú eres el que solo lleva el corazón y la pancita para que te la llenen, nadie te va a querer invitar. Muy bien. Entonces recuerda, Jesús iría al lugar donde yo estoy yendo. ¿Cómo son tus fiestas ahora que eres cristiano? La Biblia dice en Efesios 6:11. Efesios 6:11: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas. Eso está hablando de tiempo pasado, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Si te invitan a un matrimonio, si te invitan a unos 15 años, tú puedes ir, pero no participar de las cosas malas que allí se hacen. Si te invitan a un bautismo de un bebé, allí no debes ir, porque eso no está de acuerdo a la Biblia. Si te invitan a una confirmación, allí no debes ir, porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso es participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Bien, si te invitan a una Coca-Cola bailable, yo no creo, muchachos, que ustedes tengan que ir a una Coca-Cola bailable, a un bingo no sé qué bailable y todas las cosas, a un lugar donde sabes que va a haber solo sexo, droga, vicio, borrachera. No, allá no caben los cristianos. Ponte a hacer otra cosa que te traiga mayor fruto y mayor provecho, que Dios te va a ayudar. Bien, ahora, ¿cuáles son algunas recomendaciones de Jesús para el matrimonio? La Biblia dice que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Por eso, mi amado hermano, bueno, se los voy a decir. Me invitan a mí a un matrimonio de dos mujeres, que ahora está de moda, o de dos hombres. ¿Eso lo aprueba la Biblia? No. De pronto alguien dirá que yo estoy siendo muy anticuada, pero mire, la Biblia dice que el que los creó al principio, varón y hembra los creó. Así que el matrimonio siempre debe ser entre una mujer y un hombre. Ahora existen supuestamente, según el Face, 45 clases de sexo. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Un hombre y una mujer. No es ni con un animal ni con otra persona del mismo sexo. Eso lo condena la Biblia. Bueno, eso es lo que dice. Les estoy diciendo esto mientras tanto que nos permiten hablar abiertamente de la Biblia, porque vendrán tiempos cuando estos mensajes no los sancionarán y nos dirán: usted que está yendo en contra de la libre expresión de la personalidad. Pues eso no es lo que dice la Biblia. Bien, mis amados,
La Biblia dice es entre un hombre y es entre una mujer. Ahora también está de moda los matrimonios, es que no tengo la palabra aquí, entre 3 personas, entre 4 personas, por el poliamor. Muy bien. La Biblia eso no lo apoya, no lo recomienda, no lo acepta. Es un hombre y una mujer. Así que si me invitan a mí a un matrimonio normal entre un hombre y una mujer, yo voy a ir. Pero si me invitan a una cosa que nada que ver con los principios bíblicos, yo por allá no me voy a asomar. Bien, mis amados, otra cosa que vemos en este pasaje es que estaban allí, dice la Biblia, 6 tinajas para el agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Habían 6 tinajas para agua. Esas tinajas no estaban allí por pura casualidad. Esas tinajas estaban allí porque era el propósito de Dios para un milagro que Dios iba a realizar. Sabes, mi amado hermano, a ti nada te pasa por casualidad. A ti nada te pasa porque sencillamente sucedió. No. Desde que tú entregaste tu vida a Jesús, tu vida ya no es una casualidad. Tu vida ahora ya pertenece al Señor. Y por lo tanto, todo lo que a ti te suceda está en los planes de Dios. De pronto mucha gente dijo: esas tinajas no son para llenarlas de vino, esas tinajas son especialmente para agua, esas tinajas son para otro uso. Dios quiere usarte a ti. De pronto el mundo te descalificó en muchas cosas. Tú no sirves para eso, tú no sirves para ser papá, tú no sirves para ser un buen empleado, tú no sirves para ser un buen empresario, tú no sirves para ser un buen profesor, tú no sirves para ser un buen profesional. Eso es lo que el diablo dice. Pero el Señor te dice: a mí sí me sirves. Yo usaré tus talentos, yo usaré lo que tú tienes, yo usaré lo que tú eres, porque voy a traer gozo al mundo. Yo te voy a usar y te voy a llenar de mi gozo, te voy a llenar de mi Espíritu Santo. Fue lo que el Señor hizo con esas 6 tinajas que habían allí de agua. Las llenó de vino. Vino significaba el gozo del Espíritu Santo. Incluso cuando el Señor Jesús en la última cena, tomando la copa, dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Así que, mis amados hermanos, el vino significa el gozo del Espíritu Santo. De pronto tú habías sentido que tu vida no tenía sentido, que no valías para nadie, que a nadie estabas ayudando. El Señor hoy te quiere llenar del Espíritu Santo. El Señor hoy te quiere llenar de su vino. La Biblia dice que cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces vamos a ver los milagros de Dios. Mire, el Señor Jesús le dijo a los sirvientes: llenen esas tinajas de agua, y ellos las llenaron. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, entonces los hijos deben saber que tienen que respetar a los padres. La Biblia dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La Biblia dice que la esposa debe guardarse en santidad para el esposo, que el esposo debe guardarse en santidad para la esposa, que yo debo ser honesto en mis negocios, que yo debo ser honesto en todo lo que yo hago, mi amado hermano. Y entonces de esta manera llevaré gozo y el nombre de Dios será glorificado a través de mi vida. Pues esas 6 tinajas, cuando aquellos hombres obedecieron a la palabra de Dios, el milagro fluyó. El milagro, bro. La Biblia no dice que el Señor tocó las tinajas. La Biblia no dice que el Señor ordenó esa agua. Ahora le habla el creador del universo y ordeno que que esta agua se convierta en vino. No, el Señor Jesús no lo dijo. Lo que sucedió, que el milagro ocurriera, fue la obediencia también de aquellos hombres. Ellos sencillamente obedecieron. Amado, cuando obedeces a la palabra de Dios, cuando obedeces a los principios de Dios, los milagros suceden. Suceden porque sí, suceden porque ya está determinado que cuando tú obedeces a la palabra, los milagros sucederán. Es como cuando oramos por un enfermo. Le decimos al enfermo: ahora en un acto de fe, haz lo que no podías hacer.
Y cuando la persona se atreve a hacer lo que no podía hacer, ve que el milagro está hecho y recibe la sanidad y da la gloria a Dios por eso. Mis amados hermanos, cuando nosotros obedecemos, entonces veremos la gloria de Dios. Tú verás la gloria de Dios en tu hogar. Tú verás la gloria de Dios en tu familia. Tú verás la gloria de Dios en tu salud. Tú verás la gloria de Dios en tus finanzas. Aleluya, toda la gloria sea para el Señor. Bien, y la Biblia dice que el Señor dio vino a toda aquella gente. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, Efesios 6:18, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amado hermano, no es que el Señor Jesús aprobó la borrachera ni aprobó el vicio. No, el vino era una bebida muy común entre las familias judías. Así que era tan común como tomarse un vaso de agua. Incluso Pablo recomienda a Timoteo porque de pronto el agua estaba contaminada, o porque le dice: no bebas más agua, bebe un poco de vino por causa de tu estómago. Yo no creo, amado hermano, que con una copa de vino una persona se va a embriagar. Pero si antes eras muy dado al vino, o eras muy dado a embriagarte, o eras muy dado al licor, es mejor que no lo pruebes. En muchas partes, por ejemplo a Argentina y a otros lugares, es muy común que tomen una cerveza después del almuerzo o con las comidas. ¿Por qué nosotros no se lo recomendamos? No, yo no creo que una persona se emborrache con una cerveza, pero lo que pasa es que mucha gente que fue adicta al vicio, adicta al licor, por ahí se prende y por ahí le abre la puerta al diablo, y cuando se da cuenta está llevado. Entonces, por eso nosotros no debemos de abusar de las bendiciones de Dios, ni de abusar tampoco del vino. Yo creo que una copita de vino, según dicen algunos médicos, ayuda para limpiar las venas, las arterias y no sé qué. Algunos lo recomiendan. Pero si tú ves que es tu lado débil, a metros del vino, por favor. Bien, entonces vemos que en Dios todo tiene un propósito, y Jesús todo lo hace de primera. Uno dice: bueno, ¿por qué cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, le dijo al novio: oiga, este vino está más excelente, este vino está mejor que el primero? Amado, lo que pasa es que Jesús hubiera podido hacerles un vino que nadie lo tomara, pero es que Jesús no sabe hacer nada de segunda. Él todo lo hace de primera. Así que si en tu hogar están sucediendo cosas, dificultades, dile: Señor, aquí está mi hogar, repáralo, Señor, porque tú haces todo de primera. Tú haces todo a las mismas maravillas. Ahora Dios da todo en abundancia. Si en tu hogar está faltando algo tanto espiritual como material, en la salud, dile: Señor, tú que eres quien das todo en abundancia, te pido por favor que tú suplas esta necesidad, y Dios lo va a hacer, mi amado hermano.